Bienvenidos a la entrega 2. En esta entrega veremos principalmente la historia de Mitis Iudex, un mismo proceso que se da en dos documentos, uno para las iglesias orientales y el otro para la iglesia occidental. En esta entrega hablaremos también levemente sobre el servicio judicial, los procesos de nulidad matrimonial, y el servicio pastoral, que es aquel que se va a hacer antes, durante y después del proceso en vista a la persona que consulta. Es muy importante también poner atención a la mente del Supremo Legislador, es decir, al espíritu que anima esta norma. Nos encontraremos repetidamente con las palabras y los conceptos de misericordia, de salvación de las almas, el concepto de proximidad y el concepto de gratuidad. En esta entrega hablaremos un poquito de las iglesias orientales y las iglesias occidentales, que son y están en comunión entre todos los bautizados de la Iglesia Católica, conformando la Iglesia Universal. Las diferencias con nuestros hermanos de las iglesias orientales principalmente están en el rito, y el rito es el patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar que expresa un modo de vivir la fe. Las iglesias orientales se rigen por el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, que tiene 30 títulos y 1546 cánones. Y en esta entrega, como está dedicada a Mitis, también veremos el documento de las Iglesias Orientales, que es Mitis es Misericordis Jesus. Vamos a ver un poco de lo que trae esta entrega. El Papa, conociendo la realidad, ha nombrado una comisión que estudie la situación de los procesos matrimoniales, de nulidad matrimonial, y llegaron a elaborar este motu proprio. ¿Por qué el Papa lo hace? A él le asiste la competencia para reformar el ordenamiento canónico, y en este caso lo referente a la validez o nulidad del vínculo sacramental. Una competencia que le compete solamente a él como romano pontífice, y que es expresión de la potestad de las llaves confiada por Cristo a Pedro y a sus sucesores. A lo largo de la historia, la gracia salvífica de Cristo ha permitido hacer y adaptar la realidad humana a esta gran misión de la Iglesia, que es la salvación de las almas. El Papa Benedicto XIV en 1741 y el Papa Pío X en 1908, sumado a Papa Francisco, han hecho reformas del proceso matrimonial. Antes de Benedicto XIV, con las decretales, la sentencia afirmativa de nulidad del matrimonio era inmediatamente ejecutiva tras solo una instancia, que es algo que trae esta reforma. El Papa Lambertini consolidó el sistema de dispensa pontificia por gracia del vínculo rato y no consumado, que también es un proceso considerado dentro de los procesos matrimoniales. Ya lo verán ustedes en el documento adjunto. Pío X, fiel a su lema, Instaurare omnia in Cristo, destacó algunos aspectos siguiendo las líneas expresadas por el primer decano de la Rota, Michel Dega, en que los procesos canónicos debían celebrarse preferiblemente en las diócesis, limitando al máximo las apelaciones y los recursos a la sede apostólica. Este sistema tuvo vigencia hasta que se promulgó el motu propio Causa Matrimoniales en 1971 del Papa Pablo VI, y después con el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 del Papa Juan Pablo II. Aunque en estos códigos se mantenía la doble conformidad, este nuevo sistema procesal hacía más ágil la posibilidad de obtener la nulidad matrimonial. La reforma del Papa Francisco se distingue por los principios teológicos y eclesiológicos que lo sostienen.
El Sínodo de Obispos del 2005 recomendaba ya profundizar en los elementos esenciales para la validez del matrimonio. Es indispensable acoger esta iniciativa y esta novedad del pontificado de Papa Francisco, que se centra principalmente en el Evangelio de Cristo, que pone en el centro a los pobres, y por otra parte, en la comprensión del ejercicio del ministerio judicial como una diaconía, como un servicio en comunión indispensable con los obispos de la Iglesia. Pedro no pretende gobernar él solo la Iglesia y los obispos, a su vez deben gobernar las iglesias en comunión con Pedro que vive en el romano pontífice. Esta reforma pone en el centro a los pobres y pide a los obispos una conversión, un cambio de mentalidad. La gran novedad es la invitación del Papa para que los obispos vuelvan a asumir el ejercicio de los obispos de los primeros siglos, que eran padres, maestros y jueces. El obispo, por tanto, siervo de las almas, está llamado a desempeñar una diaconía para la salvación de los fieles. Cuando hablamos del espíritu de la norma, de la mens del Papa, de la mens del Supremo Legislador, estamos hablando de cuál es el espíritu que inspira esta norma. Lo que inspira esta norma, en primer lugar, es establecer una proximidad entre el juez y el fiel, entre el tribunal y el fiel, dando celeridad a los procesos y dando con esta celeridad y esta cercanía, esta proximidad, el respeto de los propios fieles, que tienen el derecho a obtener una respuesta a su instancia de duda sobre la validez del vínculo y a obtener justicia. Cada fiel debe sentir que la Iglesia lo mira con amor y que está motivada por un genuino propósito de servirlo, de proteger y acrecentar su dignidad, de darle respuesta y ofrecerle consuelo y salvación. Por eso el Papa Francisco pide a los pastores ejercitar y vivir su potestad sacramental de padres, maestros y jueces para la salvación de los fieles, dándoles tiempo, escucha y otorgándole el valor de la misericordia y la justicia. Por su parte, el obispo diocesano está llamado a modificar, mejorar las estructuras estrictamente jurisdiccionales en un servicio pastoral que permita a los fieles acceder con solicitud a los tribunales y a la justicia. El primer paso que se les pide es la creación de un servicio de información, asesoría y mediación, que esté destinado a acoger a las personas por medio de la investigación preliminar a un posible proceso matrimonial. Los párrocos, el obispo, deben tener una solicitud hacia los fieles que pregunten sobre la existencia o no de su vínculo conyugal, es decir, una disponibilidad, una disposición a darles respuesta. La Iglesia deberá iniciar a sus miembros, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendamos, todos nosotros, siempre a quitarnos las sandalias delante de la tierra sagrada del otro. La proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, que sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Es decir, no está solo llamado a un proceso jurídico de nulidad, es un proceso llamado a sanar el dolor, a liberar el pasado y alentarlo a madurar en la vida cristiana integrándose a las comunidades. También estamos llamados a verificar, en primer lugar, la verdad de la validez o no del matrimonio y a recoger elementos útiles para una eventual celebración de un proceso jurídico, ya sea ordinario o más breve. ¿Quién llevará a cabo esta investigación pastoral, prejudicial? Personas idóneas, dotadas de competencia incluso no exclusivamente jurídico-canónicas. Es decir, nosotros, los que estamos haciendo este curso, los misioneros procesales, cumpliremos con esa función. Y todos están llamados a ser misioneros procesales. En primer lugar, el párroco. También el párroco que ha preparado a los novios, como el párroco con sus respectivas comunidades. Otros clérigos, consagrados o laicos. ¿Para qué va a servir esta investigación? Para recoger los elementos útiles
para una eventual introducción de un proceso judicial ordinario o más breve por parte de los cónyuges, en una solicitud conjunta, como en el proceso breve, o a través de personas jurídicamente preparadas. La investigación concluirá con la redacción de la petición o el escrito de demanda, que se realiza en el tribunal. Pero este proceso de juntar documentos, de averiguar los antecedentes, de ayudar a la persona a recordar su historia para acercarla al tribunal, es parte del proceso prejudicial que hacen los misioneros. Es necesario realizar la tentativa de reconciliación. En sus trabajos siempre se pregunta, ¿este matrimonio está irremediablemente roto? La experiencia dice que cuando se llega a la causa de nulidad, cuando una persona la solicita, es que ya es del todo imposible recomponer la convivencia. Esto es válido para aquellos matrimonios que llevan muchos años rotos. Sin embargo, hay que tener un cuidado especial con aquellos matrimonios que llevan muy poco tiempo rotos, días, horas, semanas, meses, incluso un año. Ahí hay que tener mucho cuidado y verificar realmente a través de la decisión de las personas y a través de los hechos de la historia que ese matrimonio no va a ser posible recomponerlo.